a grabar. Entonces ya estamos grabando y hoy, veamos, hoy es 27, entonces estamos 27 de mayo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hablar sobre diferenciabilidad, perdón, y creo que sí nos va a dar tiempo de llegar a regla de la cadena. Vamos a ver una versión particular de la regla de la cadena. No es la única que vamos a ver eh, en esta parte del curso, pero por lo menos en este caso es la primera que nos resulta relativamente sencilla de demostrar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué entendemos por una función diferenciable. Entonces, ¿qué es un... qué? Perdón, una función diferenciable? Y en este momento vamos a hablar como si estuviésemos hablando. De hecho, hoy todo la clase los ejemplos que vamos a poner o incluso la forma en la que vamos a probar los teoremas son pensando en funciones de dos variables. Eso es simple y sencillamente para no ser muy verboso en cómo escribimos las cosas y estar preguntándonos de que si son tres o n variables. No, simplemente vamos a asumir dos variables, pero los teoremas que vamos a ver el día de hoy y las definiciones que vamos a ver el día de hoy, esencialmente la forma en la que se generalizan a más variables es bastante sencillo. O sea, es simple y sencillamente pongan más variables en la misma definición o en el mismo teorema con la misma dinámica. Entonces, ¿qué significa para nosotros en este caso que una función sea diferenciable en el punto XY? Y aquí esto en varias variables tiene una definición ligeramente distinta a la que varios libros dan para cuando uno habla de diferenciabilidad en una variable. ¿Alguien recuerda cuál es la definición de ser diferenciable en una variable? O sea, f de x es diferenciable en x0, o si queremos verlo así, en x igual a x0. Sí, ¿y qué es lo que va después de este sí? Que admita aproximación lineal. ¿Perdón? Que admita una aproximación lineal. Ah, si lo vemos con diferenciales, lo que pasa es que a mí usualmente yo prefiero no meterme con esa notación. O sea, usted lo que me está diciendo es si, o sea, definirlo con deltas. Y a veces eso se presta a algunos malentendidos, sí se puede formalizar, pero es muy fácil de encontrar ahí, o sea, de mal usar esa notación. Entonces, por eso yo prefiero definirlo de otra manera, pero esencialmente es eh, f es continua en uh, en eh, un vecindario de x0 y delta f delta de f de x, la derivada,
de x0 existe. Otra cosa que vamos a hacer hoy, por comodidad en ciertas pruebas, es que voy a estar usando, podemos ponerlo aquí a un lado, voy a estar usando mucho de manera intercambiable estas notaciones. Y pues las versiones de varias de órdenes superiores, simple y sencillamente porque a veces estar escribiendo, nosotros cuando estábamos llevando 450 decíamos tantas gasillas, tantos estos símbolos de derivada parcial, y resulta, hace el texto muy grande y creo que se entiende si uno lo escribe de esta manera. Pero en fin, nosotros usualmente hablamos de que f es diferenciable en x0 cuando estamos hablando de una variable, como les digo, si hay continuidad en un intervalo abierto alrededor de x0 y además la derivada existe en ese punto. Bueno, vamos a definir diferenciabilidad de una manera ligeramente más estricta para varias variables. Entonces, bueno, vamos a hacerlo así como definición. Decimos que f de xy es diferenciable en x0, y0 si existe v, un vecindario abierto de xy tal que f es, tal que fx y fy existen en v y f, fx y fy son continuas. En v. Entonces, la diferencia importante es que en una Una variable, pregunta. ¿sí? ¿Lo escucho? Ahí dice vecindario abierto de x, y. ¿No debería ser una bola abierta de x sub 0, y sub 0? Para hacer análogo a lo de arriba. ¿O estoy confundido? Veamos que aquí lo que dijimos es en un vecindario. Ok. Si usted quiere verlo de esta manera, usted puede ver cómo, pongámoslo en otro color, si usted lo quiere, existe un R tal que uh, o sea, lo que usted me está diciendo es, ¿por qué no lo ponemos como una bola abierta? Bueno, ¿qué quiere decir un vecindario abierto? Un vecindario abierto o no sé si a lo que se refiere, que me acabo de dar cuenta es que esto es x0, y0. No sé si es a este punto que aquí decía xy y debe decir x0, y0. No sé si esta es su duda. Pero con Sí, respecto a esa, decir, esa era una. Y la otra era porque un vecindario no una bola. ok, una bola es un vecindario. Un vecindario es uno usualmente en vez de decir una bola abierta alrededor del punto, uno nada más dice un vecindario del punto. Y esencialmente son intercambiables. ¿Por qué? Porque si existe un vecindario abierto de x0, y0, eso quiere decir que ese vecindario, primero, contiene a x0, y0
y después es un conjunto abierto. Y si es un conjunto abierto, hay una bola alrededor de cualquiera de sus puntos que está contenido totalmente dentro del conjunto. Entonces, o sea, esencialmente una bola es un vecindario y cualquier vecindario va a contener esa bola. No sé si ahora es un poco más claro. Sí, sí, gracias. Ok. Y la diferencia que yo les estaba diciendo es que también depende del libro. Algunos libros les van a decir que esto tiene que existir en un pequeño vecindario alrededor de X0, otros nada más le van a decir que la derivada existe. Pero cuando estamos hablando de varias variables, sí vamos a considerar que, o sea, que la existencia de las derivadas y su continuidad junto con la continuidad de la función tiene que estar asegurada no solo puntualmente, o sea, no solo en X0, sino en un poquitito alrededor. No sabemos qué tanto, pero es lo que yo les digo, que a veces había un profesor, William Alvarado, quizá alguno de ustedes lo conoce, que él tenía esta metáfora de que tiene carnita alrededor, o sea, de que hay una parte del espacio alrededor de ese punto donde lo que estemos hablando se cumple. Okay. ¿Alguna pregunta hasta este momento sobre esta definición? Ok, hay una cosa que no vamos a probar, pero o sea, uno podría ponerlo como un teorema. Esta segunda parte sobra. El decir que f de x, la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y son continuas. Sale sobrando. Es decir, que solo el hecho de que las derivadas existan en el vecindario nos asegura por lo menos la continuidad de f. Sin embargo, si vamos a... Ok, ampliemos esta definición. F de XY es K veces diferenciable en X0, Y0. Sí, ¿cómo se les ocurre que uno definiría hasta cierto punto de manera recursiva o de manera inductiva, como quieran llamarlo, esta definición de decir K veces diferenciable? Bueno, lo primero es que si es K veces diferenciable, es una vez diferenciable, ¿verdad? Es F es diferenciable en X0, Y0 y Fx y Fy son K-1 veces diferenciables. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo esencialmente? Si combinamos lo que acabamos de escribir con la primera definición que dimos, bueno, lo que estamos diciendo es que todas las derivadas con respecto a cualquier combinación de hasta n variables, va a darnos, va a existir en todo el vecindario.
y va a ser continua en todo el vecindario. Entonces, si es dos veces diferenciable quiere decir que f es continua, que fx y fy existen y son continuas en el vecindario, y que fxx, fxy, fyx y fyy, las cuatro son también diferenciables en ese mismo vecindario. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. una duda sobre, digamos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia entre diferenciable y derivable? Es que una vez en 250 había preguntado y me dijeron que para 250 eran lo mismo, pero que cuando llegara varias variables íbamos a ver cuál es cuál. Pero, ¿qué sería derivable? Pues, a la pregunta. Derivable es esencialmente que la derivada existe. A veces la gente hace la diferencia entre diferenciable y derivable porque hay un objeto que se llama diferencial total, que honestamente, y ahí sí yo declaro que es que a mí me parece que es inútil, o sea, que en realidad uno puede jugársela sin tener que definir el diferencial total, y el diferencial total, a mi parecer, no solo es innecesario, sino que es confuso. Pero esencialmente diferenciable quiere decir que el diferencial total existe, y derivable que las derivadas existen puntualmente. Y que el diferencial total exista esencialmente es satisfacer esta definición. Simple y llanamente, entonces, esencialmente nosotros estamos viendo las condiciones que necesitamos, simplemente nos estamos saltando esta idea de diferencial total. O sea, ustedes pueden buscarla y pueden verla. No es excesivamente difícil, es simple y sencillamente que yo he visto tantos errores cometidos alrededor de la notación de diferencial total que yo prefiero, en la medida de lo posible, no usarla. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a ver nuestro primer teorema. Bueno, nuestro primer teorema de esta clase, de esta lección. Si f de xy es dos veces diferenciable, en x0, y0, entonces, perdón, aquí, fx, déjenme escribirlo mejor, un poquito más grande, pero fxy de x0, y0 es igual a f de yx de x0, y0. Entonces, esencialmente estamos diciendo, si nosotros tenemos que las dos derivadas de primer orden y las cuatro derivadas de segundo orden existen y son continuas en un vecindario alrededor de x0, entonces tenemos simetría con respecto a las segundas derivadas. O dicho de otra manera, que que el orden en el que tomemos las derivadas es irrelevante. Dicho, algo que nosotros podemos ver es que si f es k veces diferenciable, entonces esto aplica hasta la derivada, hasta la késima derivada, que no importa el orden en el que tomemos las derivadas, nos va a dar lo mismo. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podemos proceder a probar este teorema?
Profe, una pregunta. Ujú. ¿Qué exactamente quiere, qué significa fxy y f, sí, yx? Ok. Fxy es la segunda derivada de f tomada primero con respecto, bueno, también hay, sí. O sea, nosotros tomamos f, lo derivamos primero con respecto a y y después con respecto a x, o dicho de otra manera, la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto a y. Y f de yx es el opuesto, ¿verdad? La segunda derivada, primero con respecto a y y después con respecto a x, que es lo mismo que la derivada con respecto a x de la derivada de f con respecto, perdón, aquí en este último invertí el orden, que esencialmente lo que este teorema nos dice es que si la función se porta bien, este orden, o sea, lo que este teorema nos está diciendo es que estas dos cosas son iguales. O sea, que si nosotros tomamos de hecho, antes de hacer la demostración, hagamos un ejemplo. No. Imaginémonos que tenemos nuestro f de xy es igual a x coseno de y. Algo que no sea muy complicado. Entonces, ¿qué es? Okay, calculemos primero f de x, en este caso, o sea, de xy. Esta función, por cierto, es una función infinitamente diferenciable y es continua en todo punto e infinitamente diferenciable, al menos si estamos hablando de puntos reales. Si ya nos ponemos a hablar de puntos complejos, ahí los dejaré para cuando lleven variable compleja, que vean los polos de esta función y cosillas así. Pero en variable real, que es lo que corresponde a este curso, x es una función continua en x y coseno de y es una función continua en y lo que estamos haciendo es una multiplicación de dos funciones continuas, eso es continuo. Y dado que tanto x como coseno de y son diferenciables las veces que queramos, pues entonces esto es diferenciable también las veces que necesitemos. ¿Qué sería la primera derivada de f con respecto a x? Bueno, hagamos regla de la cadena, mantenemos el x y derivamos coseno de y es menos seno de y después lo que hacemos es, acordémonos que estamos derivando con, ay, perdón, hice una tontera. Estamos derivando con respecto a x, eso quiere decir que y es una constante. Entonces, es x por una constante lo que tenemos acá. La derivada de eso con respecto a x es la constante que tenemos, que es coseno de y. Entonces, ¿qué es en este caso f de yx? F de yx va a ser la derivada con respecto a y de esa primera derivada con respecto a x que saquemos. Ahora sí, eso es menos seno de y. Ahora, hagámoslo por el otro lado. ¿Qué sucede si nosotros sacamos la derivada con respecto a y de f de xy? Pues en este caso sí pasa lo que yo les había dicho. X es una constante en este caso y y coseno de y es la función en términos de y. Derivada de coseno de y es menos seno de y multiplicamos por la constante con respecto a y que teníamos antes, que es el x. Y ahora, si hacemos f de xy, es decir, estamos derivando la anterior con respecto a x, pues lo que estamos haciendo es, esto es menos x por una constante, es
menos seno de y es una constante, esto es una constante por x, sacamos la derivada de eso, es la constante que teníamos, menos seno de y. Entonces, esencialmente, o sea, veamos que derivando de las dos formas, obtenemos exactamente lo mismo. Eso es lo que está diciendo el teorema. Lo que está diciendo es, si yo derivo con respecto a x y después con respecto a y, es lo mismo que si derivo primero con respecto a y y después con respecto a x, bajo la presunción de que la función con la que estamos tratando es dos veces diferenciable en el punto en el que nos interesa. Okay. Entonces, ahora sí. ¿Alguna duda hasta acá? Asumo que no, entonces. Entonces, veamos qué podemos hacer en este caso. ¿Qué es f de xy? Ok, o más bien, pongámoslo en x0, y0. ¿Qué es f de xy en x0, y0? Así, la definición. Bueno. La derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y. Ok, entonces es la derivada con respecto a x. Eso quiere decir que es un límite cuando x tiende a x0 de fx de x y0 menos perdón. Ya me di cuenta de que estoy metiendo en los índices x0, y0. Okay. Todo esto entre x menos x0. Ahora hagamos eso un poquito más grande. Okay. Límite, eso sería, bueno, ya vimos que es el límite cuando x tiende a x0 de, ¿qué es f de y en x0, y0? Es el límite cuando y tiende a y0 de f de x, y menos f de x, y0 sobre y menos y0. Y tenemos el límite cuando y tiende a y0 de f de x0, y menos f de x0, y0. Todo entre y menos y0. Todo esto entre x menos x0. Okay. Espero que tengamos o sea, que podamos recordar lo que está acá. Bueno, podemos simplemente llevárnoslo. Copiemos. Peguemos. Y tratemos de llevárnoslo para arriba. Ay, no. Entonces, tenemos esta fórmula que tenemos acá. Y esto, pues podemos verlo como el límite cuando x va a x0
perdón, no x va a 0, x va a x0 de el límite cuando y va a y0 de x menos x0, y menos y0. Y en el numerador, ¿qué nos queda? En el numerador nos queda f de xy menos f de x y0 menos f de x0y más f de x0 y0. Que nos, ok. Y habíamos dicho que esto era esencialmente f de, ¿en qué orden estábamos diferenciando? XY de x0, y0. Muy bien, si tenemos esto, viendo lo que hicimos, ¿puede alguien decirme qué sería f de yx de x0, y0? Viendo lo que acabamos de hacer. Esencialmente siguiendo la misma, o sea, veamos lo que hicimos antes. Lo que hicimos antes fue empezar por acá, y entonces sacamos derivada con respecto a x, y después nos queda esto como derivadas con respecto a y, y sacamos las derivadas con respecto a y. Y llegamos a, déjenme que refresque, a esta fórmula de acá. Entonces la idea es, ¿qué sucede si lo hacemos en la otra dirección? Y aquí me di cuenta que no cerré un paréntesis, disculpen. Lo mismo, pero y el límite de y tiene y0 afuera y el de x tiene x0 adentro. Ok, límite de y menos y va a y0, del límite cuando x va a x0, y aquí, o sea, si somos súper formales, hay un cambio en un orden, pero como las dos son restas, no va a hacer. Perdón, x menos x0, y menos y0. Entonces, como les dije, si lo hacemos así como punto por punto, estos dos se invierten dentro de la fórmula, pero como los dos están restando, eso no va a hacer ninguna diferencia. Entonces, lo que tenemos dentro de los límites es exactamente lo mismo. Lo que cambia es el orden en el que estamos tomando los límites. Aquí estamos tomando, o sea, si lo vemos nosotros así, veamos, si nosotros tenemos, este es el punto x0, y0, y esta es la recta y igual a y0, perdón, no, x igual a x0, y esta es la recta y igual a y0. Entonces, lo que estamos haciendo en el primer caso es que estamos calculando, o sea, nos estamos yendo primero con respecto a, nos estamos yendo primero así, y de aquí nos estamos yendo hacia acá.
Y en el segundo caso, lo que estamos haciendo es lo contrario. Estamos primero yéndonos en esta dirección y después nos estamos yendo en esta dirección. Y lo que queremos ver es por qué eso coincide. Entonces, ¿bajo qué condiciones conocen ustedes para las cuales podamos asegurar este cambio de límites? Que Y no depende de X o, bueno, X no depende de Y, que viene siendo como lo mismo. Eso es muy fuerte. Tiene razón. Si ese fuese el caso, nosotros podríamos asegurar que los límites se pueden intercambiar, pero es demasiado fuerte y no es necesariamente el caso. Pero consideremos esto como g de xy. ¿Qué necesitamos nosotros para poder, o sea, algo más suave que la dependencia de una variable con respecto a la otra? Que no sean iguales. ¿Cómo que no sean iguales? ¿Que no sea igual? Vea que esto es lo mismo. ¿El límite existe o no? Correcto. O sea, lo que usted está buscando es que G sea continua en X menos en X0 y Y0. Entonces, necesitamos G continua en X0 y Y0. Si G es continuo en X0 y Y0, entonces podemos hacer este cambio de límites, y hacer este cambio de límites es lo mismo que decir f de xy de x0 y0 es igual a f de x de x0 y0. Y se acuerdan que yo les había dicho al puro principio de la clase, hay algo que quien mande la primera solución correcta no tiene que hacer el quiz 5, tiene un 10 ganado en el quiz 5 desde ahora. Es esto. ¿Por qué es G continua en X0 y Y0? Acuérdense de todas las hipótesis que tenemos. O sea, tenemos la hipótesis de que F es continua, la derivada de F con respecto a X y con respecto a Y, las dos son continuas. Las derivadas con respecto a X, y no solo en X0, sino en un vecindario pequeño alrededor de X0. Entonces, todas las dos primeras derivadas y las 4 segundas derivadas y la función per se son continuas en un vecindario abierto alrededor de X0 y Y0. ¿Cómo es que eso nos asegura que el G que tenemos ahí es continuo en X0 y Y0? Y como les dije, esa es la parte, esa es la parte que les dejo pendiente y que alguien se puede ganar un quiz de gratis. Pero esto, por cierto, a veces la gente lo llama el teorema de Fubini, pero en realidad el teorema de Fubini es muy parecido, pero con integrales en realidad. A veces le dan otro nombre, creo que es Clairaut. Creo que es el de Schwartz. También le tienen el de Schwartz, aunque el de Schwartz es un poquito más general, pero este es un caso particular del teorema de Schwartz. Pero, en fin, o sea, ustedes lo pueden encontrar con un montón de nombres distintos. La prueba es esencialmente la misma. Y adivinen qué, cuando ustedes hacen esto con respecto, o sea, acuérdense que de lo que cada vez que usted... Okay. Yo sé que en la carrera no hay un curso
combinatoria tal cual, lo cual es una lástima porque es una rama muy linda de la mate. Pero una de las cosas que uno ve en combinatoria bastante al principio es que cualquier permutación puede puede descomponerse como el producto de cambios de dos. O sea, no importa en qué forma reordene usted un conjunto finito, usted puede obtener ese mismo reordenamiento nada más cambiando dos a la vez. Entonces, como aquí estamos diciendo que podemos cambiar dos de estos a la vez en cualquier derivada mientras tengamos las condiciones de derivabilidad, resulta que esto es válido si usted lo está haciendo con n variables y esencialmente lo que le están diciendo es que, por ejemplo, si usted tuviera tres variables, entonces la tercera derivada de f con respecto a x, y, z es lo mismo que con respecto a x, z, y, que es lo mismo que con respecto a z, x, y y las otras tres posibilidades que hay para esos cambios. Y todavía o por ejemplo, que la derivada de x, la tercera derivada de f con respecto primero a x, después a y y después otra vez a x, es lo mismo que tomar la segunda derivada de f con respecto a x, a dos veces con respecto a x y después derivar con respecto a y. Aquí este teorema es sencillo, es muy sencillo de generalizar para hacer todos estos cambios. ¿Alguna prueba, alguna pregunta hasta acá? Sí, tengo una bueno, usted está diciendo que aquí G es continua, pero no debería ser más bien los límites existen, ya que G es discontinua Sí, realmente o sea, el en asunto. R y Y0. Ok, sí, está bien. Está bien. Más bien los límites deben de existir. Sí. Necesitamos que, visto como límite, que el límite cuando XY tiende a X0, Y0 de G de XY existe. Sí, está bien. Porque sí, o sea, esencialmente, ¿cómo estamos definiendo G de XY en X0, Y0, donde el denominador se indefine? Pero sí, esencialmente que ese límite exista. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Con respecto a que sean más variables, como usted mencionó, con Z, bueno, X de Z, sería lo mismo, nada más que agregamos un límite más y cambiaría un poco lo de adentro. No es una demostración, o sea, no se meta, ¿cómo le digo? Bueno, ya No, siendo más mecánico, sería como derivar con respecto a X, luego con respecto a Y y luego con respecto a Z, algo así. O sea, como sí, que va como... o sea, es que vea lo que usted, o sea, imaginémonos que empezamos con algo así. La tercera derivada de f, primero con respecto a x, después con respecto a y por último con respecto a z. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este teorema? Bueno, primero que nada, esto es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y de la derivada con respecto de f con respecto a z. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos invertir las variables, que en vez de ser x, y, z fuera z, y, x, pues podemos ver que esto es lo mismo que la derivada con respecto a x y aplicar nada más el teorema que acabamos de ver con respecto a las dos variables que están adentro. Entonces nos queda la derivada con respecto a z de la derivada con respecto de f con respecto a y. Entonces ahí ya cambiamos una. Y hacemos lo mismo con la de afuera. Entonces ahora, o sea, esencialmente diciendo, ok, ahora nuestro f no es f, sino esta derivada delta f delta y.
Entonces podemos hacer esto es delta z de delta x, delta f, delta y. Entonces, sigamos. Aquí lo que hicimos fue estos dos. Aquí lo que hicimos fue estos dos. Y lo que nos hace falta es de intercambiar estos dos. Entonces, si intercambiamos esos dos, nos queda afuera no va a cambiar nada. Adentro nos queda delta y, delta f, delta x. Y nos queda tercera derivada de f con respecto a z, y, x. Entonces ahí invertimos y aquí estoy, o sea, aquí escogí una al azar que es esencialmente nada más darle vuelta, pero son 6 posibles permutaciones de 3 variables. Bueno, esas 3 posibles permutaciones se pueden dar en cualquier caso. Y pasa lo mismo si nosotros estuviéramos diciendo algo así como la cuarta derivada de f con respecto a x, después a y, después a x y después a y. Bueno, esto, entre muchas otras formas en las que lo podemos combinar, podríamos decir, bueno, esto es con respecto a x de la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x, perdón, de la derivada de f con respecto a y. Perdón, aquí me comí un paréntesis más. Entonces podríamos nada más intercambiar estos dos y decir que esto es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a y. Entonces ahí nada más hicimos una. ¿Y qué es? Aquí me falta un paréntesis. ¿Qué es esto que tenemos aquí adentro? De la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a y de f. Entonces eso es la derivada con respecto a x de la derivada con respecto a x de la segunda derivada de f con respecto a y ustedes me pueden simplificar eso al final como la cuarta derivada de f con respecto a x 2 veces y de y 2 veces. Y esencialmente lo que estamos diciendo es que estas funciones, o sea, que mientras tengamos las condiciones de diferenciabilidad hasta el orden que necesitamos, esos cambios siempre se pueden hacer. Y hay una cosa muy simpática que sucede que donde no tengamos una raíz par que se haga negativa o un denominador que se haga cero, las combinaciones que se nos ocurran de funciones elementales, es decir, polinomios, polinomios, raíces, funciones racionales, trigonométricas y sus inversas, exponencial y logarítmicas. Esas funciones nosotros podemos combinarlas que donde estén definidas son diferenciables. Esa es una de las bellezas de esta teoría. Entonces, si ustedes ven algo así, ni siquiera piensen en necesitar, siempre y cuando puedan justificarme las condiciones de diferenciabilidad, no tienen ni siquiera que preocuparse por esto. Pueden hacerlo chiquitito a esto de una vez. O sea, esencialmente el orden cuando tengamos estas condiciones, el orden en el que tomemos las derivadas es irrelevante. Okay.
¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Vamos a ver la primera forma de de la regla de la cadena. Ok. No es la única que vamos a ver, como les dije antes, pero es la que vamos a trabajar ahora. Entonces, consideremos algo que está dado, o sea, una función que está dada de la forma z igual f de xy. Y sabemos que, o sea, y queremos ver qué sucede cuando x es una función de t y y es una función de t también. O sea, esencialmente lo que estamos es reduciendo la derivada a una cierta curva, a una cierta función vectorial dentro de la superficie que define f de xy. Entonces, en este caso, una pregunta que sería es, al final del día, z es una función de t. Entonces, ¿cuál es la derivada de z con respecto a t? ¿Qué se imaginan ustedes que pueda hacer esa derivada? Bueno, es la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Y aquí, si se fijan, a veces son las gasillas y a veces son corrientes. ¿Por qué tenemos esta combinación de notación? Porque unas tienen que ser, bueno, parciales y las otras tienen que ser la derivada tradicional, porque x es función de una sola variable. Al final de cuentas, como usted dijo, z es solamente función de t al puro final. Okay. Entonces... Sí, o esencialmente el hecho de que f es una función de dos variables que estamos viendo con respecto a x y y, pero x y y son con respecto a t. Entonces, en este caso, si es una derivada parcial, si es una derivada de una función en dos variables. En este caso, no. ¿Cómo se les ocurre que podemos probar esto? Ok, ya se nos está acabando el tiempo. Profe, dos consultas. O sea, perdón, es que ¿qué es lo que estamos tratando de probar? Y lo otro, siempre se puede encontrar un t para lograr esto, pues. Ok, vea que esto convierte a la función, o sea, esto determina una curva en el plano, la cual estamos evaluando para obtener z. Esto no va sobre todo el plano, o sea, no podemos, no necesariamente vamos a encontrar esta función. O sea, pongámoslo de esta manera. De hecho, dado que tenemos poco tiempo, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un ejemplo y vamos a dejar la demostración para la próxima clase por falta de tiempo en este caso. Entonces, hagamos primero un ejemplo y con eso terminamos la clase y la próxima vemos esta demostración. Imaginémonos que z es la derivada, la raíz cuadrada de xy más y. Y
en este caso, por alguna razón, y dicho sea de paso, eventualmente vamos a ver una cosa que se llama multiplicadores de Lagrange. Y creo que en mate, multiplicadores de Lagrange son vacilones, pero quienes van a hacer más uso de multiplicadores de Lagrange son los que están en actuariado, porque cuando uno tiene que hacer unas ciertas, ver una función con un montón de, ¿cómo dice uno? Constraints en español, como de restricciones, con frecuencia una forma de atacarlos son multiplicadores de Lagrange. Pero en este caso, ¿qué sucede? Imaginémonos que estamos considerando nada más a lo que viene en el círculo unitario, es decir, x igual coseno de t y y igual seno de t. Entonces, en vez de tomar todos los posibles valores de x y y, pues estamos tomando nada más los valores en el círculo unitario. Y nosotros nos interesa ver qué sería delta z, delta t. Entonces tenemos dos opciones. Opción 1 es ver a z como raíz cuadrada de coseno de t, seno de t, más seno de t, y tomar la derivada de eso. Entonces, nosotros tomamos la derivada de eso y nos queda que delta z, delta t va a ser igual a, tenemos una raíz cuadrada, entonces nos queda 1 entre 2, la raíz cuadrada que tenemos, coseno de t, seno de t, más seno de t. Y en el numerador lo que vamos a tener es, bueno, la derivada, lo que tenemos acá, coseno de t, seno de t. Tomamos coseno, lo derivamos, nos da menos seno de t por seno de t, más mantenemos el coseno y derivamos el seno. Coseno de t por la derivada del seno sería coseno cuadrado de t, más la derivada de seno es coseno, bueno, es menos coseno, no, es coseno, perdón, más coseno de t. Y pues, si lo queremos simplificar de alguna manera, nos queda coseno de 2t menos coseno de t. Mejor no lo simplifiquemos así, nada más pongamos coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t más coseno de t entre 2 veces esa raíz cuadrada que tenemos ahí. La opción 2 es ver cuáles son los parciales de la función originalmente definida. Y en este caso podemos ver que bueno, primero, ¿qué hora es? Porque si nos estamos... y 35. Podemos ver la derivada de z con respecto a x. Esto sería nuevamente un medio raíz cuadrada de xy más y. Y en el numerador, la derivada de esta función que tenemos aquí arriba con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de x por y más y con respecto a x? Y. Perfecto. Porque y es una constante, entonces esta se va a anular y aquí queda x por una constante. La derivada de eso es la constante, que es y. Podemos ver la derivada de z con respecto a y, que es, empezamos igual,
xy más y. Y obtenemos acá la derivada con respecto a y de xy más y sería x más 1. Ahora, transformé, bueno, y sencillísimo, delta x, delta t es menos seno. Y delta y, delta t es coseno. Si evaluamos estas en la parametrización que habíamos tenido aquí arriba, ¿qué nos queda? O sea, veamos esto como, bueno, delta z, delta t, como delta z, delta x evaluado en t. Entonces nos queda 2 raíz cuadrada de coseno t, seno t, más seno t. En el numerador me queda y, que y es el seno de t por la derivada del seno, menos seno de t. Más, hacemos lo mismo con el otro, nos queda x más 1, que sería coseno de t más 1, entre la misma raíz cuadrada por coseno de t. Y, bueno, pueden hacer la multiplicación y la simplificación del caso. Y les va a dar exactamente lo mismo que tienen ahí arriba. Esto es igual. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este teorema. Lo que nos está diciendo este teorema es que para el caso específico donde nos estamos refiriendo nada más a una curva, en este caso la curva es muy sencilla, es el círculo unitario, pero cualquier curva suave o cualquier curva con una parametrización suave que obtener la derivada con respecto a la variable de la función vectorial es obtenga las derivadas de la función con respecto a cada una de las variables dependientes y multiplíquelas en el orden respectivo con las derivadas de esas variables dependientes con respecto a la variable independiente. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no, entonces tenemos en 20 minutos una hora de consulta y la demostración de este teorema nos queda para la próxima clase. Y bueno, entonces eso sería por hoy. Profe, ¿Sí? una pregunta. Este examen, bueno, el segundo, va a ser muy práctico, ¿verdad? Es bastante práctico. O sea, vean que incluso si ustedes ven la lista de ejercicios, usualmente las preguntas teóricas lo que les piden es que demuestren que ustedes pueden transformar unas ciertas fórmulas en otras para unos casos específicos. Y esencialmente el examen va a ser el mismo. El examen se va a parecer mucho a la lista de ejercicios que tienen. Ah, ok, listo. Gracias. Muy bien. Si no, entonces nos vemos en 20 minutos quienes me pidan. Déjenme ver qué dice el chat. El chat dice, yo pensé que el quiz era para hoy. No, el quiz lo dejamos para el lunes. Con eso terminamos el día de hoy. Nos vemos en un rato. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.